aquí reunidos, Señor, porque como cada domingo, Señor, venimos reconociendo que solo es por tu misericordia, que solo es por tu amor, Señor, solo es por tu paciencia. Tu palabra dice, Señor, que tú eres paciente para con nosotros, Señor. Cuánta paciencia, Señor, hay en ti, mi Dios. Eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Padre, en esta mañana, tarde, Señor, ya queremos pedirte que tú nos hables, Señor, que tu palabra, Señor, sea expuesta y que tu palabra, Señor, quebrante todo corazón, Señor, que a ti no te agrade, y que tú des un nuevo corazón, Señor, a aquellos, Padre, a quienes tú así dispongas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, lleve mucho fruto en la vida de mis hermanos, Señor. Usa mi vida, Señor, háblame, Señor, habla a mis hermanos, Padre. Que sea tu palabra y solo tu palabra, Señor, la que sea expuesta, mi Dios. Toda palabra humana, toda palabra, Señor, de parte mía, Señor, quítala, Señor. Que sea reprendida, Señor, y que no quede en los corazones de mis hermanos, Padre, pero que tu palabra permanezca, Señor, y permanezca para siempre, mi Dios. Muchas gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarte, mi hermano, a que vayamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Para los que miran los devocionales, los que no, pues les invito a que lo hagan a través de No se turbe vuestro corazón en Facebook. Marcos capítulo 5, exponía sobre este pasaje el día jueves que me tocó el devocional, pero hoy vamos a ver otros aspectos que no quiero dejar sin ver de este hermoso pasaje. Marcos capítulo 5, vayamos a Marcos capítulo 5. De hecho, se cree que fue el primer evangelio que se escribió Marcos, no así Mateo, sino Marcos. Marcos capítulo 5. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 20. Así que hoy sí vamos a leer, hermanos. Para los que no leemos en casa, ya nos aventamos 70 versículos, ahora vamos con 20. Para que hagamos los 90 versículos. Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20. Yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2 y así nos unimos hasta el versículo 20. Lo siento por los que no les guste leer, pero como aquí a todos nos gusta leer, pues así que lo disfrutamos, ¿verdad? Amén. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salieron de la barca, enseguida vino su encuentro los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían hecho hechas pedazos por él, y de tantos grillos nadie podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio que era Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque me decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no descendiese fuera de él. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaba los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y vieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y nos contaron los que los había visto, cómo le habían acontecido al que había. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al estar en la barca,
Él le había estado endemoniado, rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y ahora sí pueden respirar, hermanos. Ya acabamos. De hecho, entre paréntesis, ¿sabías, hermano, que en la antigüedad era la iglesia la que se encargaba de enseñarle a leer a las personas? Hoy pues lo hacen las escuelas, ¿no? Pero antes era la iglesia la que se encargaba de educar, de enseñarles a leer a la gente. Dios quiera que como iglesia no dejemos de leer, ¿vale? Así que el endemoniado gadareno. Aunque el jueves, hermanos, yo llamaba a este pasaje, ya que me enfoqué en los versículos 3 y 4 de cómo este hombre, dice la escritura, que aunque estaba endemoniado, o más bien este hombre endemoniado, dice que lo querían muchas veces sujetar y atar, y que lo amarraban con cadenas, pero este hombre endemoniado rompía las cadenas, y nadie lo podía dominar, nadie podía ponerle alguna cadena que pudiera resistir a este hombre. Este hombre siempre se soltaba y andaba libre. Y decía yo en el devocional que yo creo que este hombre exclamaba y decía: a mí nadie me puede cautivar. Y es que este hombre, hermanos, aparentemente era libre, porque ninguna cadena lo podía tener sujeto, pero era totalmente esclavo del demonio y totalmente esclavo del diablo. Era un hombre endemoniado. Y yo decía en el devocional, hermanos, nada más como introducción, decía en el devocional que la situación de este hombre es la situación de todos los seres humanos sin Cristo. La gente cree que es libre porque muchas veces tenemos ciertas libertades o podemos escoger entre ciertas cosas, y muchas veces levantamos la bandera del libre albedrío y decimos: yo tengo libre albedrío y yo hago lo que yo quiero. Pero, hermanos, ese libre albedrío era como el de este hombre, que aparentemente se sentía libre porque rompía cadenas y nadie lo podía dominar, pero realmente era un esclavo de Satanás. Y el ser humano sin Cristo es esclavo de sus deseos pecaminosos. El ser humano sin Cristo, hermanos, no hace otra cosa más que obedecer a los deseos de su corazón. Cuando cumplimos años, muchas veces decimos: que Dios haga realidad todos los deseos de tu corazón. Yo digo: ay, no, Señor, no hagas realidad todos los deseos de mi corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Mejor que Dios haga su voluntad en nosotros. Podría ser un buen deseo en nuestros cumpleaños, ¿no? Que Dios haga su voluntad en ti, no la tuya. El ser humano sin Cristo, hermanos, aunque siente cierta sensación de libertad, es un esclavo del pecado, del diablo y de sus deseos, que por cierto, en su mayoría, si no es que todos, son pecaminosos, o todos tienen un principio pecaminoso, aún cuando el ser humano sin Cristo quiere hacer algo bueno. Pero ¿qué lo motiva? ¿Qué te motiva a hacer las cosas buenas que haces? Para que digan: mira esa persona, qué buena onda es. Ay, mira qué buen papá es. Y toda obra, hermanos, toda obra que no busque la gloria de Dios se convierte en pecado. Y como dice el profeta, son trapos, ¿recuerdan al profeta? De inmundicia delante de Dios nuestras buenas obras, cuando no tienen la intención de glorificarlo a Él, sino buscar nuestra propia gloria. Pero eso no va a ser el tema de hoy, solamente lo decía como introducción de lo que veíamos o de lo que compartí en el devocional. Hoy vamos a ver, hermanos, en este pasaje verdades que debemos saber. Y es que aunque solo me enfoqué en el devocional en el versículo 3 y 4, es un pasaje, hermanos, muy rico para extraer ciertas verdades que tú y yo debemos de saber, que tú y yo no debemos de ignorar. Así que comencemos con estas verdades, hermanos. En primer lugar, la primera verdad, hermanos, que debemos notar en este pasaje, la primera verdad es que hubo una fuerte actividad demoníaca durante el ministerio de Jesús. Hubo una fuerte actividad demoníaca durante el ministerio de Jesús. Dice el versículo 2, hermanos, ahí de nuestro pasaje:
Y cuando salió él, o sea Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, es decir, un endemoniado. Y si checamos los demás pasajes paralelos, los otros evangelios sinópticos como Mateo y Lucas, dice, hermanos, por cierto, que no era un hombre, ¿recuerdan? Sino que eran dos hombres endemoniados que salieron al encuentro de Jesús. Y es que, hermanos, tú has notado al leer los evangelios, no sé si has notado cuando lees los evangelios, que por todas partes se ven demonios. ¿Se has notado? Un endemoniado por allá, otro por allá. No sé si tú has leído los evangelios y has notado cómo donde quiera se habla de que un endemoniado y que un espíritu inmundo y que Jesús lo sacó. Y es que, hermanos, durante el ministerio de Jesús hubo una fuerte actividad demoníaca. Lucas 22:53, en Lucas 22:53 dice, Jesús dijo que durante su ministerio era la hora de las tinieblas, era la hora en el que más se manifestaron los espíritus y los demonios, hermanos, porque ellos entendían y reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y en cierta forma querían destruirlo. Cuando este hombre dice que vio que Jesús bajó de la barca y que fue a su encuentro, yo puedo pensar que quizás este hombre, hermanos, o estos dos que dicen los evangelios, los otros evangelios que eran dos, yo creo su primera intención era destruir a Jesús. Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo. ¿Recuerdan el mensaje anterior, la parábola de la viña? Cuando dicen que vieron al hijo y ¿qué dijeron? ¿Recuerdan? Es el hijo, matémoslo para entonces quedarnos con la heredad. Yo creo los demonios dijeron, es el Hijo de Dios, matémoslo para así quedarnos con este mundo. Pero ellos no sabían, o sí sabían, pero querían hacerse que no sabían con el personaje con el que se estaban enfrentando. Hermanos, durante el ministerio de Jesús hubo una fuerte actividad demoníaca. Pero primera de Juan 3:8, y ahí sí quiero invitarte a que vayamos sin perder, hermanos, de tu Biblia, Marcos capítulo 5. Vayamos a primera de Juan, allá casi por los últimos libros de las Escrituras, una de las epístolas del apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Para qué apareció Jesús? Primera de Juan 3:8. Te lo leo, mi hermano. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, es decir, Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué te digo todo esto, mi hermano? ¿Por qué te digo que durante el ministerio de Jesús hubo una fuerte actividad demoníaca? Porque aunque ciertamente durante el ministerio de Jesús y parte de los apóstoles hubo una fuerte actividad demoníaca, hoy no es tanto así. ¿Y por qué no es tanto así? No estoy diciendo ni estoy negando que hoy los demonios, los espíritus inmundos, Satanás, estén trabajando y obrando. Ellos siguen trabajando y obrando, intentando frenar el reino de Dios. Pero hermanos, el reino de nuestro Cristo, de nuestro Señor, inaugurado, hermanos, allá en su muerte y resurrección, sigue avanzando y cada vez va conquistando más territorio, más terreno, más corazones. Y en la medida que va conquistando corazones, hermanos, los espíritus y los demonios tienen que irse sometiendo al dominio de nuestro Señor. Hubo un libro por allá, creo que del siglo pasado ya, allá por 1900, si no me equivoco. No voy a decir el nombre del autor, algunos quizás lo leyeron. El autor veía demonios hasta en la sopa. Y es que, hermanos, creo que hay dos errores que podemos cometer como cristianos. Número uno, darle tanto poder al diablo y a los demonios y ellos estarán contentos. Ay, no, cuidado porque ahí hay demonios. Aguas, porque ahí hay un espíritu malo. Aguas, porque si haces esto estás invocando al enemigo, y si haces aquello estás atrayendo a los demonios. Y cuidado con esos dibujos, con estas cosas, y le damos tanto poder al enemigo, hermanos, que él está contento. La otra
es ignorarla. El otro error, ignorar sus maquinaciones, como dice el escritor, es Santiago, quien dice: no, hermanos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque anda como león, ¿qué? Rugiente. Hermanos, notemos cómo se describe como león rugiente. Dicen que los únicos leones que rugen para cazar sus presas son los leones débiles y viejos, porque un león joven, ¿creen que hace ruido para cazar a su presa? No lo hace, lo vigila desde lejos, dice ahorita, y cuando menos se acuerda, brinca el león persiguiendo a su presa. Pero un león viejo, débil y derrotado, pues tiene que sacar el ruah para asustar a la presa y decir: ¡ay, no me muevo, no me muevo! Satanás, como león rugiente, viejo y derrotado, anda viendo a quién devorar, a quién asustar. No debemos ignorar sus maquinaciones. Pero, hermanos, la misma actividad demoníaca que hubo en el tiempo y en el ministerio de Jesús no es la misma que hay hoy, porque todos esos espíritus, hermanos, han sido dominados, sujetados por el poder de nuestro Cristo, de nuestro Señor. De hecho, Marcos, hermanos, es lo que nos intenta enseñar en el capítulo 5. Si regresamos un poquito, y lo decía también en el devocional, Marcos nos quiere presentar a Jesús, hermanos, como el ser que tiene todo poder sobre la naturaleza. Si regresamos al versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, dice ahí el título en negritas: Jesús calma la tempestad. Jesús tiene poder sobre la naturaleza, hermanos. A Jesús le obedece la naturaleza entera. Ayer ahí en la casa, en la noche, ya una palomita, un cuervito se paró en un cable de la luz y explotó. Se electrocutó el pobre cuervito y cayó al suelo. Y le decía a mi esposa, sin saber que ese cuervo no cayó a tierra sin que Dios lo permitiera. Hermanos, toda la naturaleza obedece a Jesús. Los únicos que somos rebeldes a veces somos los seres humanos, tú y yo, que decimos: no, yo no quiero obedecer. Pero la naturaleza entera le obedece a nuestro Señor, porque Él es el Rey. Los mares le obedecen, los vientos le obedecen, todo le obedece a Él. Los huracanes, los tsunamis, todo le obedece a Él, todo. Jesús tiene la autoridad, toda autoridad sobre la naturaleza. El capítulo 5, Marcos nos quiere dejar bien claro que Jesús tiene autoridad sobre todo lo espiritual, sobre los demonios, sobre Satanás. No hay nadie que pueda enfrentársele a Jesús, hermanos. Y el capítulo, o más bien si seguimos hasta el versículo 21, Marcos nos quiere dejar claro que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Del versículo 21 en adelante, Jesús sana a aquella mujer con flujo de sangre, ¿la recuerdan? Y resucita a la hija de Jairo. Así que en estos, desde el versículo 35 del capítulo 4, hermanos, y todo el capítulo 5 de Marcos, Marcos nos dice o nos está diciendo algo: Jesús es todopoderoso. No hay nadie que pueda ponérselo enfrente. Él es todopoderoso y los demonios, hermanos, están sujetos bajo la autoridad de Jesús. La primera verdad, hermanos, que les he compartido es que durante el ministerio de Jesús hubo una fuerte actividad demoníaca, porque creo que intentaban detener y frenar la misión que tenía Jesús, pero claro que no pudieron. Verdad número 2, hermanos. Vayamos al versículo 6, brinquémonos al versículo 6, hagamos un brinco hasta el versículo 6. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿quién? El hombre endemoniado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La segunda verdad, hermanos, que tú y yo debemos de saber y no ignorar es que los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Hay una imagen, hermanos, que cada día me choca más. Antes la veía y la veía con cierto aprecio, pero cada día al estudiar las escrituras,
como que desprecio más esa imagen. Una donde está Jesús, yo creo que tú la has visto, con Satanás echándose unas fuercitas. ¿Sí la has visto? De hecho, hasta hay póster y Jesús echándose unas fuercitas con Satanás y están así los dos, de un lado a otro. Hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad, hermanos. Satanás no puede enfrentarse a nuestro Señor. Y si lo hizo, está derrotado ya. Está derrotado. Hermanos, Satanás, como decíamos, es un león rugiente. Jesús lo ha derrotado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Es hasta ofensivo y blasfemo, creo yo, poner a Jesús con Satanás como iguales. Decía mi esposa en la mañana, debo de confesar que ayer estaba viendo la lucha, ¿cómo se le llama? Del Canelo y dos iguales, ¿no? Con casi las mismas victorias, que a ver quién ganaba. Hermanos, eso no lo podemos hacer con nuestro Señor y Satanás. No hay enemigo para nuestro Señor, no lo hay. No lo hay, hermanos. Los demonios reconocen el gran poder de Jesús. ¿Qué hizo este hombre? Cuando vio que bajó Jesús, corrió, quizás con la intención de vamos a destruirlo, pero como iban acercándose, pudieron ver la personalidad, el poder de aquel ser. ¿Y qué hicieron? Se arrodillaron. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Santiago capítulo 2, hermanos, versículo 19 dice que los demonios creen en Jesús. O sea, creen, no que creen con fe, no con esa fe salvadora, sino que creen en lo poderoso que Él es. Creen que Él es el Hijo de Dios. Creen que Él es Dios hecho carne. Y no solamente creen. ¿Te acuerdan qué más dice Santiago? Y tiemblan delante de Él. Creen y tiemblan del respeto, del temor que le tienen a ese ser, aunque son contrarios y quieren hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando están frente a Él, ¿sabes qué hacen? Como los perritos cobardes que a veces se creen valientes que cuando tú pasas cerca, o que cuando tú vas acercado te empiezan a ladrar, ¿no? Y mientras tú te pones más firme y les dices cálmate, perro, ya está como que meten la colita. Así son los demonios delante de nuestro Dios. Sí, pueden ladrar y ladrar, pero cuando se ven frente a Él, ¿sabes qué hacen, mi hermano? Se arrodillan, como este hombre endemoniado se arrodilló ante Él. La segunda verdad, hermanos, en esta historia que Marcos nos cuenta es que los demonios reconocen el gran poder de Jesús. No hay quien le haga frente a nuestro Cristo, hermanos. No hay quien. No hay quien. Hermanos, el mundo entero es de Cristo y le pertenece a Él. Por eso no le hallo sentido estudiando la Biblia. No le hallo sentido a ir por las esquinas, por los lugares, reclamando ciertos lugares para Cristo, si todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él, hermanos. Decía un teólogo, no hay centímetro cuadrado que Cristo no diga, es mío, me pertenece. Hermano, el lugar donde te encuentras sentado, ¿sabes a quién le pertenece? Ese pedacito que ocupas de medio metro cuadrado, yo creo, o no sé cuánto mida la silla, le pertenece a Cristo. Y Él te lo está prestando. Le pertenece a Él. Ay, mi casa. ¿Sabes a quién le pertenece? A Cristo. Todo es de Él. Todo es de Él y para Él. Así dice la Biblia. Todo es de Él y para Él. Pero queremos meternos en esa onda de guerra espiritual, reclamando territorios para Cristo, reprendiendo demonios y montándonos en helicópteros como ciertos apóstoles, entre comillas, derramando aceite por las ciudades. Pobre de quien esté de abajo del helicóptero. Para ungir los lugares y decir, este lugar es para Cristo. Hermanos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, aunque sean rebeldes, son de Cristo, son de Él.
Y ya sea que Él se glorifique salvándolos o Él se glorifique condenándolos. La segunda verdad, hermanos, que estamos viendo es que los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Por cierto, hermano, muchas de esas experiencias de endemoniados no son más que psicosis y experiencias que se dan en contextos donde se proclaman esas doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. O sea, ve a una iglesia donde constantemente estén hablando del demonio, ve a una iglesia donde constantemente estén hablando de liberaciones, ¿y qué crees, mi hermano? Van a surgir gentes, entre comillas, endemoniadas, y que empiecen a gritar y a caerse y se les van a aventar encima a los hermanos y te reprenden. Hermanos, uno provoca todo eso. Los demonios están sujetos bajo nuestro Señor. No estoy diciendo que no existan tales realidades. ¿Hay gente endemoniada hoy? Sí. Pero ¿qué crees, hermano? A veces la gente más endemoniada ni sabes tú que están endemoniados. No es gente muy amable, pero que odian a Cristo y que odian a los cristianos. Es gente profesional, gente muy preparada, gente en altos puestos políticos. Tú dices, no, pues no creo que esa gente esté endemoniada. Y lo están, porque odian a Cristo y a su palabra. Pero nosotros queremos ver experiencias donde se revuelquen, donde se tiren, donde rompan cosas. Muchas de esas gentes que hacen esos, hermanos, lo que tienen son problemas emocionales y no necesariamente están endemoniados. La segunda verdad es que los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Y pregunto, ¿nosotros lo reconocemos? ¿Reconoces el gran poder de Jesús, hermanos? ¿O reconoces más el poder del enemigo? Muchas veces, bien dijo alguien, muchos de los cristianos no deberían de llamarse cristianos, sino diablianos, porque hablan más del diablo que de Cristo. Escriben más acerca del diablo que de Cristo. Saben más acerca de demoniología, ¿cómo se dice esa cosa?, que de cristología. Los demonios están bajo el poder de Jesús, reconocen el gran poder de Jesús. Esa es la segunda verdad que vemos en este pasaje, cómo este hombre endemoniado se arrodilla delante de él. Hemos visto la verdad número 1, que durante el ministerio de Jesús hubo una fuerte actividad demoníaca. Hemos visto la verdad número 2, que los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Vayamos a la verdad número 3, mis hermanos, y brinquémonos, ahora demos un brinco al versículo 9. Y le preguntó Jesús al hombre, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. La verdad número 3, hermanos, que tú y yo debemos de saber es que está prohibido por Dios consultar a espíritus. Está prohibido por Dios. ¿Sí lo sabías, mi hermano? O sea, tan solo vayamos al Antiguo Testamento y leamos la ley de Dios. Dice, no consultarás a los espíritus ni a los muertos. No lo hagas porque eso lo abomina a Dios. O sea, está prohibido. Ay, quiero hablar con mi muertito. Ay, ¿qué me deparará el futuro? Que un espíritu me lo revele. Está prohibido por Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con el versículo 9? O sea, esto de que está prohibido, hermanos, consultar a espíritus, es que yo no puedo entablar un diálogo con estos entes espirituales de maldad. La Biblia me lo prohíbe. ¿Qué hacemos con el versículo 9? Le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Hermanos, Jesús no le está preguntando al demonio. Jesús no le está preguntando al espíritu inmundo. ¿Sabes a quién le está preguntando? Al hombre. Lo está tratando con dignidad. Ese hombre tenía un nombre, que por cierto ya ni se lo sabía, yo creo él ni la gente, porque le decían, es el endemoniado. Y es que, hermanos, somos dados a clasificar a la gente con títulos y apodos. Ah, ese es el ratero. Ah, ese es el violador. Ah, ese es el fulano de tal.
Pero Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Ya, sabemos que eres endemoniado, ¿cómo te llamas? Y mete la cuchara al espíritu maligno. ¿Quién le responde? ¿Quién se adelanta? Respondió diciendo, Legión me llamo. O sea, no le estaban preguntando a él, hermano. Así como, no te estaba preguntando a ti. Legión me llamo. Porque somos muchos. Hermanos, me da risa y a la vez tristeza, que casi todas las gentes endemoniadas y los que practican tales cosas, tales doctrinas o tales enseñanzas, tales prácticas erróneas de dialogar con los demonios. ¿Se has visto, no? Tú esos, en YouTube está todo eso, hermano. O sea, no necesitas ir a un lugar para verlo. Y está la persona ahí poseyéndose y entonces empiezan a liberar. Le dicen, ¿cómo te llamas? Todos se llaman Legión. ¿Sí lo has notado? Todos me llamo Legión. Así como que no se les podrá ocurrir otro nombre. Hermanos, el Señor no estaba tratando aquí, Jesús no vino aquí, hermanos, a entablar un diálogo con los demonios, ¿no? Él vino aquí, hermanos, a rescatar y a salvar a este hombre que estaba poseído, y él estaba regresando a su dignidad de humano, de ser creado por él. Le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Pero este hombre, hermanos, totalmente dominado por el demonio, ya no podía ni responder por su propia cuenta, y los demonios se adelantaban. Por tanto, hermanos, creer en estas prácticas donde se ponen a dialogar con demonios ni es bíblico ni nos es permitido, hermanos. Apenas hace como 3 días hay cantos, incluso, hermanos, cantos muy bonitos, no lo puedo negar, y es que cómo cuesta trabajo a veces es fácil quitarte una doctrina de encima cuando a través de la palabra de Dios ves con luz, dices, sí es cierto, entonces ya no creo esto. Pero quitártelo de tus cantos, hermanos, o sea, hay muchos cantos que a mí me encantan y que me cuesta trabajo ya no cantarlos, pero que sé que son antibíblicos. Y que lo que estoy cantando, la Biblia no lo aprueba. Hay muchos cantos, hermanos, donde se entablan diálogos con el diablo. No sé si tú los has escuchado. Cantos cristianos donde se entabla un diálogo con el diablo, con el demonio. O uno que dice, oye, diablo. No sé si lo has escuchado. Y dices, qué bonito canto. La Biblia te prohíbe entablar un diálogo con el diablo, con el demonio. No, hermanos, nuestra comunión debe ser ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia Cristo. La tercera verdad, hermanos, es que está prohibido por Dios consultar a espíritus o demonios, entablar un diálogo con ellos. Está prohibido por Dios. Verdad número 1, hubo una fuerte actividad demoníaca en el ministerio de Jesús. Verdad número 2, los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Verdad número 3, está prohibido por Dios consultar a espíritus o demonios, es decir, entablar algún diálogo con ellos, incluso para sacarlos de una persona. Verdad número 4, hermanos. Brinquémonos al versículo 12. Así vamos a ir de brinquito en brinquito. Si no, hermanos, pues va a ser un comentario el que vamos a hacer de todos los versículos, no vamos a acabar. Verdad número 4, versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Verdad número 4. Los demonios no son soberanos, ni los demonios, ni el diablo, ni Satanás son soberanos. ¿Qué quiero decir con soberanos? Que ellos no pueden hacer lo que ellos quieran, hermanos. Me voy a meter en Isaac, dice un demonio. No puede. Necesita pedir permiso. Hermanos, ningún demonio ni ningún espíritu es soberano que haga y que pueda hacer lo que él quiere. Todos necesitan pedirle permiso al Rey, a Jesús.
Pero nuestro Dios, Él sí es soberano, hermanos. Él sí es soberano y Él hace lo que quiere y a nadie le pide permiso. Vayamos rápidamente a Daniel capítulo 4, y es que a mí me encanta hablar de la soberanía de Dios. Daniel capítulo 4, porque la soberanía de Dios, hermanos, me pega en mi orgullo a mí. Muchas veces pensamos que, yo hago lo que quiero. Dice Dios, ¿a poco sí? Daniel capítulo 4, veamos quién sí es soberano. Versículo 34, 35. Sin perder Marcos, hermanos, Daniel 4, 35. Desde el versículo 34 les voy a leer para que agarremos el hilito del contexto, hermanos. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, para aquí, hermanos, entendamos que Nabucodonosor era el hombre más poderoso en su época, el más poderoso de todas las naciones del imperio de Babilonia. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Hermanos, ¿alguna vez te manotearon la mano tu papá o tu mamá comiendo en la mesa y te quieres agarrar más y dices, ya chamaco, ya bájale, ya estuve, como dices mucho? Nadie le hace eso a Dios. Nadie le manotea la mano y dice, ya Jesús, ya Señor, ya no hagas eso. No hay nadie que le haga eso a Jesús. Él hace lo que quiere. Dice que Él hace según su voluntad. Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En pocas palabras, hermanos, ¿qué es o cómo entender la soberanía de Dios? Entendemos la soberanía de Dios de la siguiente manera, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, a quien quiere, y no hay quien le diga, ¿por qué lo haces así? Él hace lo que quiere, hermano. Él es el rey, Él es Dios. Ponte contra Él. ¿Por qué lo haces así? Es como aquella ilustración de aquellos libros de la primaria, de aquel elefante, aquel majestuoso elefante que pisó un hormiguero. No sé si recuerdan esa historia en los libros de la primaria. Y entonces una de las hormiguitas se le trepó por la pata al elefante y dijo, no, así, ahorita. Y cuando le llegó hasta el cuello, le empezaron a gritar todas las hormiguitas abajo, ¡ahórcalo! ¡ahórcalo! Imposible, hermanos. Decirle a Dios, ¿por qué haces esto así? Es como querer ahorcar a ese elefante. O sea, es de risa solamente. Nuestro Dios sí es soberano. Los demonios no. Satanás no. O sea, ¿crees que Satanás puede entrar aquí y hacer lo que él quiera? No. ¿Crees que un demonio, hermano, si alguien dice, ay, ven a mí, demonio, y él dice, ay, sí, voy a entrar en ti? No. No pueden. No pueden. Hermanos, si tuvieron que pedir permiso para entrar en puerquitos, imagínate cuánto permiso necesitarán para entrar en una persona. Si para entrar en esos animales que los judíos consideraban inmundos, porque los puerquitos pues eran animales inmundos y qué ricos están, Y claro que entendemos que nuestro Señor, queriendo guardar a su pueblo, preservarlo, porque de allí vendría el Mesías. Hermanos, en el Antiguo Testamento les hizo Dios muchas prohibiciones, no coman esto, no coman aquello, todo era por su bien. Y sí, claro que si no comiéramos puerco, estuviéramos más sanos. Pero no podemos negar que sí está bien sabroso. Hermanos, si los demonios tuvieron que pedir permiso para entrar en un animal, ¿cuánto permiso necesitarán para entrar en una persona? ¿Crees tú que así porque así pueden meterse en alguien? ¿Crees tú que así porque así pueden meterse incluso en un animal?
No pueden, ellos no son soberanos, ellos no pueden hacer lo que ellos quieran, ellos están bajo el dominio y bajo el poder del Rey de Cristo. ¿Recuerdan las últimas palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 28? Dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tengo yo sobre el cielo y la tierra, es decir, sobre lo físico y lo espiritual. Tengo toda la autoridad. Nada se puede hacer sin que Él dé el permiso. La cuarta verdad, hermanos, es que los demonios no son soberanos. Dejémosle de dar tanto poder a quienes no lo tienen. Que sí tienen poder, sí tienen poder, pero su poder es limitado. Su poder es limitado y necesitan permiso de nuestro Rey para hacer lo que ellos quieran hacer. Pero nuestro Dios sí es soberano y Él hace lo que quiere, con quien quiere, hermanos. Cuando Dios creó el universo, hermanos, un hombre se le quiso poner a Dios, llamado Job. ¿Recuerdan a Job? El justo Job. Pero en medio de su dolor, muy entendible, en medio de su dolor, de su desesperación, comenzó a cuestionar a Dios. Y Dios le dice: ok, Job, o sea, nuestro Dios tan bueno, hermanos, tan bondadoso, pudiendo pisarlo como a una hormiga, dice: ok, vamos a entrar en un juicio. A ver, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, Job, ¿te parece? Sí, Señor, sí, vale. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? No, pues todavía no nacía. Job, ¿dónde estabas tú cuando decidí cuánto iba a medir el universo? No está. Job, ¿dónde estabas tú cuando hice aquello, cuando hice esto, cuando hice... ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Estabas acaso aconsejándome, diciéndome: Señor, mira, aquí puedes hacer esto, aquí para que te quede? No estabas, Job. O sea, ¿quieres ponerte conmigo? Hermano, es como si tu hijo se quisiera poner contigo. Y no importa qué grandes estén tus hijos, mi hermano, cuando un hijo se quiere poner con su padre, ¿qué hace uno como padre? No importa que el tipo esté bien grandote, hasta con barbas y bigotes, que dices: a mí me respetas que yo soy tu padre, ¿no? O a mí me respetas que yo soy tu madre. Así estés como estés, yo soy tu madre. Pero, hermanos, querernos poner contra Dios. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú, Job? Y Job termina agachando la cabeza, humillado delante de Dios. Hermanos, cuando Dios creó el universo, no estábamos tú y yo aconsejándole. ¿Por qué queremos aconsejarlo ahora? Nuestro Dios sí es soberano. Ni tú, ni yo, ni los demonios, ni ningún otro espíritu lo son. Solo nuestro Dios. Verdad número 5, hermanos. Brinquémonos al versículo 15. Regresemos a Marcos, capítulo 5, ahora el versículo 15. Después de que los puerquitos se lanzaron por el precipicio, el despeñadero, porque los demonios estos se les metían, y los puerquitos dijeron: ay, no, yo no voy a tolerar este espíritu en mí. Se aventaron, hermanos, se mataron los puerquitos. Y dice el versículo 15, o más bien desde el 14 vamos a leer: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora sí, el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Por cierto, hermano, ¿sabes cuánto es una legión? Esta palabra legión es un término en cuestiones militares. Para los romanos, una legión, hermano, estaba compuesta por 6,000 soldados. Si este hombre tenía una legión, ¿cuántos demonios tenía dentro, hermano? ¿Puedes imaginártelo? 6,000 demonios, hermanos, no pudieron contra nuestro Cristo. Que se dejaron venir, se arrodillaron ante Él. Ven, sigamos una lectura. Y que había tenido la legión, estaba este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Y aquí es la palabrita que sigue, es donde me quiero detener. ¿Y qué dice, hermanos? Y tuvieron miedo. Creo que otra de las cosas que Marcos nos quiere dejar bien claro, hermanos,
y lo voy a decir sin morderme la lengua, es que a Jesús, hermanos, de verdad, a Jesús hay que tenerle miedo. Ay, hermano, ¿cómo a Jesús hay que tenerle miedo? De verdad. Ay, si te pones contra Él. De hecho, hermanos, en los versículos anteriores, donde Jesús calma la tempestad, dice Marcos exactamente lo mismo. En el versículo, regresémonos poquito, aquí lo tengo apuntado, Marcos 4:31. Marcos 4:31, ok. No es 4:31, hermanos. Es Marcos 4, creo que cuando apunté el versículo ya me estaba durmiendo. Desde el versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Ah, es 41, no 31. 41. Entonces, ¿qué dice? Temieron con gran temor. O sea, después del grande milagro que hizo nuestro Cristo, hermanos, los discípulos se arrojaron a los brazos de Jesús, ¿verdad? Y dijeron: oh Señor, eres grandioso y maravilloso. No le tuvieron miedo. ¿Sabes a qué le tenemos miedo, hermano? A lo que no conocemos. Dicen que por eso se le tiene miedo a la muerte, que porque uno no sabe qué va a pasar después. Entonces, no, quién sabe, me muero, ¿qué me va a pasar? El miedo es el temor a lo desconocido. ¿O no te pasa en tu casa cuando estás durmiendo y de repente escuchas un ruido y qué surge en ti inmediatamente? Sean sinceros, hermanos, o sea, no hay problema en que a veces seamos cobardes y que le digamos a mi esposa: a ver, asómate a ver qué es. Y nos causa cierto miedo, ¿no? Así que oigas pasos en tu azotea y digas: ¿se habrá metido alguien? Y luego se prenden las alertas del miedo. O sea, ¿por qué tienes miedo? Porque no sabes qué está pasando, el temor a lo desconocido. Hermanos, aquí los discípulos, hermanos, dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Es lo que le preguntaron abajito. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? O sea, pensábamos que conocíamos a Jesús, pero ¿quién es que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Y tuvieron miedo. Y aquí, hermanos, en el capítulo 5, hablando del endemoniado gadareno y de aquellos hombres que vinieron a ver lo que estaba pasando y de los puerquitos muertos y que toda la ganancia ya se había ido al despeñadero, y llegan y ven a aquel hombre sentado, vestido, aquel hombre que ni cadenas ni grilletes, nada lo podía dominar, que estaba sentadito a los pies de Jesús. ¿Y qué dice que la gente cuando vio eso, qué tuvieron como reacción? Miedo. No del endemoniado, no, sí que estaba bien tranquilito. De Jesús, le tuvieron miedo. ¿Cómo? ¿Quién es este otra vez? ¿Quién es este que lo pudo controlar? Lo hemos amarrado entre toda la colonia, nos hemos ido y lo sujetamos y le pusimos cadenas y las ha roto y nadie lo puede dominar. ¿Quién es este? Y tuvieron miedo. Pero hoy, hermanos, una vez más, hoy, no me cansaré de decirlo, porque creo que es bueno, hermanos, conocer al Cristo de la Biblia. Pero hoy, hermanos, el Cristo que nos venden y nos presentan, ese Cristo tan pasivo, hermanos, que cuando lo veo hasta me monto en su caballo y voy con él gritando de gozo: ¡ah, Jesús es mi amigo! Y no que Jesús no sea nuestro amigo. De hecho, hay un canto, ¿verdad?, que dice: yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Pero, hermanos, ese Jesús es el Rey, quien tiene todo el poder sobre todo el universo. No hay quien le diga qué haces. Él es el Rey del universo entero. Si estarías frente a Él, ¿no le tuvieras temor? Saber que Él conoce todo de ti, que con tan solo mirarte ya supo todo de ti. No le dijeras como los discípulos muchas veces: aléjate de mí, Señor, soy hombre pecador. No mires mis pensamientos, Señor. Aléjate de mí. Y esta es la reacción que tenían los discípulos, hermanos, cuando veían a ese Cristo manifestado en su poder. No corrían a abrazarle. Tenían miedo.
Una vez más, hermanos, Juan el apóstol, cuando ve a nuestro Cristo resucitado, allá en el primer capítulo de Apocalipsis, ¿recuerdas cuál fue la reacción de Juan? Ay, se llenó de gozo y alegría y comenzó a brincar y a saltar y a danzar. ¿Esa fue la reacción de Juan el apóstol? Cayó como muerto. Dijo, Jesús no puede ser. Y no de emoción, de miedo. Ese ser, el ser más glorioso, más poderoso, el ser más santo frente a él. Y hermanos, esta fue la actitud que también estos hombres tuvieron al ver a Jesús sometiendo a aquel hombre que nadie podía someter. Le tuvieron miedo. Te pregunto, mi hermano, ¿sí le tienes temor a Jesús? ¿O es tu cuatazo? No, Jesús es mi cuatazo. Yo a Jesús no le tengo miedo, él es mi brother, él es mi amigo. La quinta verdad, hermanos, es que la persona de Cristo nos debería de provocar cierto miedo y temor. Verdad número 6, la última. Verdad número 6. Ahora vayamos al versículo 17. Y comenzaron a rogarle. ¿Quiénes, hermanos? La gente del pueblo. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Comenzaron a rogarle. Hermanos, Jesús acababa de liberar a un endemoniado. Lo tenía ahí vestidito, peinadito. Y podríamos pensar que la reacción de la gente es, oye Jesús, pues quédate aquí. Señor, quédate con nosotros. Bienvenido, Señor. Te necesitamos aquí. ¿Sabes qué le dijeron a Jesús? Le rogaron, por favor, vete de aquí. No te queremos aquí. No te queremos aquí. ¿No crees que es sorprendente, hermanos? Les decía, hermanos, les decía hace un momento, ¿siguen existiendo gentes dominadas por el demonio? Sí, solo que a veces ni te das ni por aquí, hermano. Hermanos, ¿qué fue lo que le dijo el demonio a Jesús cuando se le acercó? Dice que cuando él bajó de la barca y entonces vino corriendo, ¿qué le dijo el demonio a Jesús? Exactamente lo mismo. Vete de aquí, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Vete. ¿Qué le está diciendo esta gente? Quizás gente empresaria, pues tenían hasta sus animales, granjeros, gente que sostenía sus familias, gente preocupada por la economía. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Vete de aquí. O sea, le rogaron, vete de aquí, no te queremos aquí, vete de aquí. Pero hermanos, en lo que yo me quiero enfocar es que a Jesús se le ruega. A Jesús se le ruega, hermanos. Y aquí notemos, versículo 12. Regresémonos poquito. ¿Qué hacen los demonios? Le ruegan a Jesús. Le ruegan. Y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos. Vayamos al versículo 17 que estamos leyendo. ¿Qué hacen las personas estas, los gadarenos? Porque allí era la ciudad de Gadarea. ¿Qué hacen con Jesús? Le ruegan, por favor, te lo pedimos, vete de nuestros contornos, no permanezcas aquí. Vayamos al versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué dice? Ven, hermanos, como aquí Marcos, yo creo que a propósito, inspirado por el Espíritu Santo, repite estas frases. Le rogaban, le rogaban, le rogaban. Los demonios le rogaban. La gente esta le rogaba. El hombre este le rogaba, Señor, permíteme ir contigo. ¿Tú le ruegas a Jesús o le exiges? ¿Tú le ruegas a Jesús, hermano? Pues no, Señor, tú dijiste en tu palabra, Señor, y ahora a mí me cumples. ¿No? Subrayamos ahí el versículo. Aquí el Señor lo dijo, me tiene que cumplir. Señor, tú lo dijiste en tu palabra. Y con esa falsa doctrina también de decláralo y confiésalo.
No, hoy ya no rogamos, hermanos, ya no le rogamos a Jesús. Nos creemos reyes declarando y decretando como si fuéramos el presidente. A puro decretazo queremos que Dios nos responda. Y yo decreto, y yo declaro, y yo proclamo, y yo... Ajá, ¿y el ruego? Los demonios le rogan a Jesús. La gente esta le rogó, vete de nuestros contornos. Este hombre, después de ser liberado, le rogó, permíteme seguirte. Pero nosotros hoy le exigimos con esa supuesta, decláralo, hermanos. Eso es fe. Esa no es fe, ese es orgullo. Declararlo como si Dios tuviera la obligación de respondernos. Como, Señor, tú lo dijiste, ahora yo me aferro a esa promesa y me tienes que responder. Si tú eres el soberano, nos va a decir Dios como a Job: siéntate, te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder, ¿te parece? ¿Dónde estabas tú? Y lo mismo, hermanos. Es que repetimos los mismos errores de los antepasados. Si Dios nos sentara en un banquillo, hermanos, ok, a ver, si me respondes, entonces estoy obligado a responderte. ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando hice aquello? Hermanos, terminaremos como Job, diciendo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y humildes, reconociendo: tú eres el soberano, tú haces lo que quieres, Señor. A mí solo me queda rogarte, Señor, si quieres. Señor, si quieres, si está en tu voluntad, yo te lo pido, Señor, te lo ruego, Señor, por favor. Los demonios le ruegan, la gente, estas personas le rogaron, este hombre liberado le rogó. A Jesús se le ruega, hermanos. Y sí, eso nos pega en nuestro orgullo. Yo sé que por eso me encanta hablar de la soberanía de Dios, porque gentes orgullosas como yo nos pegan el orgullo. Aguas, tú no eres el soberano. O sea, tú no haces lo que quieres, es Dios. Y ante Él debemos de... ¿Qué hicieron los demonios? Doblaron sus rodillas. Un día, hermanos, toda lengua doblará sus rodillas. Todas las personas doblarán sus rodillas y confesarán que uno es el soberano, Jesús, que Jesús es el Señor. Hermanos, este que les acabo de presentar es el Cristo de la Biblia. Cualquier otro Jesús que no se parezca al que te acabo de presentar, hermanos, es un Jesús imaginario, al antojo de quien guste. Pero el Jesús de la Biblia, hermanos, es soberano. A Él se le ruega, a Él nadie le dice qué haces. Este es el Cristo de la Biblia. Dios quiera que este sea el Cristo de nuestras vidas. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración.